Para los fans más casuales, el nombre Herpo el Loco no significa mucho, y es porque viene de las partes más profundas del lore de Harry Potter. Pero aquellos que sí sepan quién es, también sabrán que fue uno de los magos más tenebrosos en la historia. Este hombre, si podemos decir que lo fue, es a quien se le considera el creador del primer Horrocrux. Cruzó un límite mágico tan horrible que la mayoría de los magos y brujas no hablan de ello. Pero Herpo no se detuvo ahí. Hizo más experimentos perversos. Rompió las reglas que ningún otro mago se atrevía a romper. Al día de hoy, su nombre se asocia a alguna de la magia más perturbadora y antinatural que se ha visto en el mundo mágico. Pero, ¿y si les dijera que conoció a Hagrid? Veamos todo esto y más mientras exploramos la conexión entre el mago más oscuro del mundo mágico y el humilde guardián de las llaves de Hogwarts. Veamos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Herpo originalmente vino de la antigua Grecia, recuerden eso. Y aunque no tenemos una fecha exacta de cuándo fue que estuvo vivo, sí sabemos que fue hace mucho tiempo. Se conoce a Herpo como uno de los primeros magos tenebrosos. También sabemos que fue el que creó los Horrocruxes y probablemente es inmortal. Cuando Herpo estuvo en la Tierra, la magia ya no era algo nuevo, pero fue más allá en términos de sus límites, particularmente en la parte oscura del espectro. Esto se debe en gran parte al conflicto entre los magos y muggles, donde los magos y brujas eran considerados demonios y eran cazados por la población muggle. Muchos magos y brujas fueron obligados a ocultarse, a retirarse, a tomar la mejor decisión en términos morales al no cobrar venganza y hacer que la situación empeorara. Pero algunos magos y brujas como Herpo el Loco aprovecharon esta era para practicar la peor clase de artes oscuras imaginables. Todo por venganza. Un mago moralmente bueno de esta época quizás se enfocó en algo como encantamientos de ocultamiento, con la esperanza de proteger a la población mágica. Su contraparte malvada seguro se esforzó en producir un hechizo que pudiera acabar con los muggles. Herpo era parte del segundo equipo. Primero hizo Horrocruxes y luego creó al primer basilisco, una enorme serpiente cuya creación a veces erróneamente se acredita al fundador de Hogwarts, Salazar Slytherin. Aunque Slytherin creó su propio basilisco, ese no fue el basilisco original de Herpo. De las muchas bestias y monstruos que merodean nuestra tierra, no hay ninguna más curiosa ni letal que el basilisco, también conocido como el rey de las serpientes. Esta serpiente puede llegar a proporciones gigantescas y vivir durante siglos. Nace de un huevo de gallina empollado por un sapo. Sus métodos de asesinar son sorprendentes. Además de sus colmillos que son venenosos y letales, el basilisco tiene una mirada mortal. Quienes se encuentran con su mirada sufren la muerte. Las arañas huyen del basilisco pues es su enemigo mortal, y el basilisco huye solo del canto del gallo, que le es fatal. Como Herpo creó a los basiliscos, creo que es justo decir que estaba fascinado con las criaturas de gran poder, criaturas enormes, y eso nos lleva a su conexión con Hagrid. En la piedra filosofal, Fluffy, el perro de 3 cabezas, está protegiendo la piedra filosofal. Vieron los ojos de un monstruoso perro. Un perro que llenaba todo el espacio entre el techo y el piso. Tenía 3 cabezas, 3 pares de ojos enfurecidos, 3 narices, moviéndose en su dirección, 3 hocicos babeantes, saliva que colgaba como cuerdas resbaladizas de colmillos amarillentos. Fluffy es recordado frecuentemente como una criatura del principio de la serie, hasta una parte divertida, pero era muy importante para la seguridad de la piedra. Específicamente se confió en él por parte de Dumbledore y otros profesores. Debía cuidar uno de los más valiosos y peligrosos objetos mágicos que existían. Y tiene sentido por qué. Fluffy no solo era enorme, era terrorífico. Era verdaderamente enorme. Un perro gigante de 3 cabezas capaz de matar a los intrusos casi de inmediato, asignado como el primer filtro de las cámaras ocultas que protegían la piedra. La única forma de esquivarlo era con música. Eso lo ponía a dormir temporalmente. Y la pregunta ahora es, ¿de dónde se consigue un perro de 3 cabezas? Según Hagrid, lo consiguió en una taberna. ¿Fluffy? Sí, es mío. Se lo compré a un griego que conocí en la taberna el año pasado. Se lo presté a Dumbledore para cuidarla. Y todo esto se pone interesante cuando consideramos que A. Herpo el Loco era un griego obsesionado con las criaturas enormes y B. que Fluffy está claramente inspirado en Cerbero de la mitología griega, el monstruoso perro de 3 cabezas que cuida el inframundo. Rowling ni siquiera intentó ocultar su inspiración aquí. 3 cabezas, tamaño enorme, temperamento monstruoso, es Cerbero. Prácticamente solo le cambió el nombre.
El siguiente fragmento de los mitos griegos dice: en una cueva opuesta, tendido a una longitud enorme, yacía Cerbero, el monstruoso perro de 3 gargantas cuyos ladridos llenaban de ruido todo el reino. ¿Y cuál era el papel de Cerbero en la mitología griega? Era el sabueso del infierno, por supuesto. Se encargaba de cuidar las puertas del inframundo, impedir que los muertos escapen. Y hay otra capa de simbolismo interesante aquí también. En Harry Potter, Fluffy es usado para proteger la piedra filosofal, un objeto atado a la inmortalidad, la vida eterna y la derrota de la muerte. Así como Cerbero protegía el reino de los muertos en la mitología griega, Fluffy cuida uno de los pocos objetos mágicos en el mundo que es capaz de extender la vida humana más allá de sus límites naturales. Otra nota, porque esto se siente como algo natural en el tema, tengo un canal de mitología para aquellos interesados en ello. Se llama Mythology Explained Español. Vayan a verlo si les interesa. ¿Qué sugiero con esto? Que Hagrid le compró a Fluffy a Herpo, por supuesto. Esta teoría podría desmoronarse por la línea temporal. Herpo vivió en la antigüedad, miles de años antes que Hagrid. Y la idea de que Hagrid pudiera literalmente conocerlo en una taberna suena absurda, claro, excepto por un pequeño detalle. Herpo creó el primer Horrocrux, y los Horrocruxes existen por una razón: atar a un mago a la vida mortal más allá de la muerte natural. Ese era el punto. Si cualquier mago en la historia tenía el potencial de sobrevivir durante siglos o hasta milenios, seguro fue Herpo el loco. Por eso, de pronto, al menos para mí, la idea de que un extraño griego aparezca para vender criaturas monstruosas en una taberna no suena tan imposible. Y si Rowling ni siquiera quiso hacer esto como una revelación literal, creo que de todas formas el simbolismo está hecho a propósito. Un mago antiguo de Grecia, asociado con serpientes, conocimientos prohibidos, inmortalidad antinatural y criaturas monstruosas, como este perro que parece Cerbero, que viene de la mitología griega y del inframundo. A partir de cierto punto, Herpo deja de sentirse como solo otro mago oscuro, y parece ser algo más tenebroso, casi como la versión del mundo mágico del diablo. Esto también podría reforzar la idea de que Herpo fue el primer mago en crear un Horrocrux. ¿Quién mejor para desbloquear una rama de la magia como esa que una figura destinada a representar la corrupción misma? Por eso considerarlo el diablo del mundo mágico funciona también aquí. En la mitología y la religión, las figuras demoníacas están atadas a conocimientos prohibidos, aquellos que le presentan a la humanidad ideas peligrosas que permanentemente corrompen todo de ese punto en adelante, y eso es exactamente lo que hizo Herpo con los Horrocruxes. En el momento en el que Herpo demostró que era posible fragmentar el alma y sobrevivir, el daño ya estaba hecho. Desde ese momento, todo futuro mago tenebroso, obsesionado con la inmortalidad, de pronto tuvo un camino a seguir. Una tentación que estaba en las sombras de la historia mágica, esperando para corromper al siguiente mago sediento de poder y con la suficiente locura para perseguirlo. Siglos después, Voldemort hizo exactamente eso. También está el hecho de que Fluffy no es una raza, no es una especie mágica que vemos constantemente en la serie. Es un monstruo único en su clase. Una enorme criatura asesina de 3 cabezas que está directamente inspirada en su equivalente mitológico. No vemos a otros Fluffies. Y todo esto empieza a sonar demasiado familiar cuando recordamos la historia de Herpo. Es exactamente la clase de cosas por las que se le conocía. No solo domaba criaturas peligrosas, sino que las creaba. Hacía que la naturaleza y la magia les sirvieran de formas antinaturales para producir nuevos horrores que no existían. Eso es exactamente lo que hizo cuando creó al primer basilisco. ¿Y con quién podemos asociar al sabueso del infierno y al basilisco gigante si no es al mismísimo demonio? Sé que todo suena un poco loco, pero tenemos que recordar que Hagrid le compró a Fluffy de alguien griego en una taberna, y eso suena aún más loco por sí solo en primer lugar. Si Herpo en verdad era inmortal y no intentaba abiertamente dominar el mundo mágico, ¿a qué dedicaría su tiempo? Yo esperaría que en algún punto una figura como él se desapareciera en las sombras, en los límites del mundo mágico, que se dedicara a hacer experimentos con criaturas, intercambiarlas, magia peligrosa y prohibida, operar a través de susurros, rumores y lugares medio olvidados. Y por eso esta teoría es tan espeluznante. Hagrid quizá no sabía con quién hablaba. Para Hagrid era solo alguien griego con una extraña mascota a la venta, pero si esta teoría es cierta, Hagrid pudo haberse cruzado con el mago más peligroso y tenebroso de la historia. En la mitología y el folclore, el diablo rara vez aparece como un monstruo con cuernos en un trono de fuego. Frecuentemente aparece de manera silenciosa, como un extraño, alguien que te encuentras brevemente en el camino o en una taberna, cuya interacción contigo solo tiene significado hasta después de que sucede. Alguien que presenta tentaciones, que hace tratos, merodea en las sombras de la sociedad en lugar de gobernarla abiertamente. Y si lo pensamos de esta forma, el conocer a una figura griega misteriosa que vende criaturas en una taberna empieza a encajar bastante bien.
Es la clase de individuo con el cual las personas se cruzan sin darse cuenta de a quién conocieron. También hay otra capa que vale la pena mencionar. A lo largo de la mitología y la religión, las serpientes frecuentemente están ligadas a la tentación, la corrupción y el mismísimo mal. En el cristianismo, el diablo se aparece en forma de serpiente en el jardín del Edén. Tienta a la humanidad con el conocimiento prohibido y hacia la corrupción. Honestamente, los paralelismos con Herpo se vuelven difíciles de ignorar conforme examinamos la historia a través de una lupa. Porque a Herpo no solo se le asocia con las serpientes, estaba obsesionado con ellas. Fue uno de los primeros hablantes de Parcel, literalmente podía hablar con las serpientes, y hasta creó al primer basilisco. Y además de eso, fue pionero en cuestión de los horrocruxes, objetos mágicos que tienen que ver con la corrupción del alma, el conocimiento prohibido y la inmortalidad antinatural. Una misteriosa y antigua figura conectada con las serpientes, la tentación, la magia prohibida, la mutilación del alma, la inmortalidad, monstruosas criaturas del inframundo y la corrupción de la naturaleza misma. Parece que Rowling creaba un arquetipo mitológico, lo más cercano que el mundo mágico tiene al mismísimo Satanás. Creo que la única pregunta que queda es ¿por qué vender a Fluffy en primer lugar? ¿Y por qué a Hagrid? Honestamente, Hagrid era la persona perfecta para hacerlo. Hagrid adoraba a las criaturas peligrosas. De hecho, mientras más terrorífica y poco controlable fuera la criatura, más le fascinaba. Dragones, acromántulas, escregutos de cola explosiva, no importa. Donde la mayoría de los magos y brujas veían monstruos, Hagrid veía criaturas incomprendidas que merecían cariño y afecto. Y eso lo vuelve muy vulnerable en una situación como esta, porque si Herpo vivía en los límites del mundo mágico después de siglos de inmortalidad, si merodeaba en tabernas, Hagrid sería el blanco ideal. Un entusiasta y amable cuidador de criaturas mágicas, quien seguro no haría muchas preguntas siempre y cuando la bestia le fascinara. Si un extraño se te acercara en una taberna y te ofreciera un perro gigante de 3 cabezas, seguro huirías en la dirección opuesta, pero Hagrid, él preguntaría por el precio. La siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Qué gana Herpo con esto? Y creo que es simplemente diversión. Es algo que vemos constantemente en las figuras demoníacas en la mitología. Buscan intervenir en silencio, con tentaciones, con manipulación, buscan cosas peligrosas y las ponen frente a las personas para ver qué pasa después. Un misterioso encuentro en una taberna parece ser insignificante en un punto, pero más adelante tiene consecuencias importantes. Fluffy terminó como parte de una cadena de eventos que rodeaba a uno de los objetos mágicos más peligrosos que existieron jamás. Voldemort, con el tiempo, superó las protecciones que rodeaban a la piedra. Estudiantes casi murieron, Hogwarts terminó en caos, y al centro de todo estuvo Hagrid, que casualmente obtuvo una misteriosa criatura de 3 cabezas a partir de un extraño que se lo vendió en una taberna. Todo esto suena como una caótica cadena de eventos que podríamos esperar que saliera de todo esto. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Herpo es el diablo? ¿Él le vendió a Fluffy a Hagrid? Díganme qué opinan en los comentarios, qué cosas les suenan bien y qué cosas no. Y hasta la próxima recuerden, la magia florece solo en almas únicas.